Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Soy Luis Francisco Blandón en Caracas, Venezuela. Con la reciente eliminación del subsidio al diésel para el sector automotor, pues Ecuador deja de figurar en la lista de naciones que destinan parte de su presupuesto a mantener bajos los precios del combustible. La medida de Daniel Noboa elevó el precio del galón de $1,80 a $2,80. Ha generado, por supuesto, un clima de tensión social. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador ha convocado un paro nacional indefinido en respuesta a lo que considera un paquetazo neoliberal del gobierno. Pero esta reedición de las protestas en Ecuador incluye también otros aspectos de lo que se define como una crisis multidimensional. Sectores como la salud, la educación, la escasez de recursos, el abandono estatal, la ausencia de obras y hasta la atención de las necesidades urgentes que han perjudicado a la mayoría del pueblo ecuatoriano, la minería a cielo abierto, el modelo extractivista y la falta de recursos a través de, por supuesto, estas políticas que presenta Daniel Noboa, sin incluir lo que ya obviamente hemos abordado antes, la seguridad, la crisis de seguridad en este país. La respuesta del Ejecutivo ha sido la ampliación del estado de excepción y vamos a estar hablando de esto a través del análisis. Antes recordarle, a través de nuestras redes sociales, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema. Ya algunos de ustedes han participado respondiendo la pregunta que tenemos en pantalla. Ese es el código QR para que pueda participar. Sin consultar al país, Daniel Noboa en Ecuador elimina subsidio al diésel, aviva manifestaciones que en años anteriores rechazaban la medida, mientras la crisis carcelaria sigue generando más masacres. ¿Qué ocurre en Ecuador? Ahí están las opciones. Falla esta política neoliberal de Daniel Noboa, un Estado servil al crimen transnacional, permanente política de represión y persecución, una dictadura al descubierto. Ahí están las opciones. Le invitamos a participar. Vamos de inmediato con nuestro invitado, Pablo Dávalos. Él es economista, director de Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa, profesor universitario. Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo. Bienvenido. Muchas gracias por la gentil invitación. Un saludo muy cordial. ¿Qué está ocurriendo en el Ecuador? 51 años de subsidio al diésel y ahora pues la tensión social se eleva luego de que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, haya hecho esta medida sin consultar a los sectores sociales del país. Bueno, el Ecuador este momento sufre las consecuencias de un radical programa de ajuste diseñado por el Fondo Monetario Internacional. Para que se tenga una idea, el Fondo Monetario Internacional había diseñado un programa de ajuste para la Argentina de un tamaño de alrededor del 2% del PIB de Argentina. En el caso del Ecuador, el Fondo Monetario diseñó un programa de ajuste del 5% del PIB. Sin embargo, el presidente Noboa, no conforme con ese 5%, decidió de motu propio aumentarlo al 6% del PIB. Es decir, este es uno de los ajustes más radicales de los últimos 20 años. Y como se trata de un programa de ajuste, contempla una serie de eliminación de subsidios, una serie de privatizaciones, desregulaciones y una reducción radical a niveles nunca antes vistos del Estado, incluso de todo lo que significa mantener la seguridad ciudadana. Por eso, esta disminución del gasto público en diferentes sectores, este incremento de los subsidios y expansión de la conflictividad social agravada por la crisis de seguridad ciudadana, llevan a afirmar que el Fondo Monetario, conjuntamente con estas élites oligárquicas, han llevado al país a una situación de Estado fallido. Sí, es justamente lo que quería comentar porque en medio pues, de toda esta situación, el presidente de la CONAIE hizo el llamado a paro nacional en rechazo al decreto 126. Así decía. Exigir la derogatoria inmediata del decreto 126 que elimina el subsidio al diésel por ser una medida que encarece el transporte, la producción, los alimentos y la vida de millones de familias ecuatorianas. Convocar a nuestras bases, a las organizaciones sociales y sociedad civil en todo el territorio del Ecuador al paro nacional
de carácter inmediato e indefinido. Ahí estaba la CONAIE. Pablo, hablar de de lo que continúa en las calles, esta reedición de las protestas que ya en otros años veíamos en este sector de la CONAIE. ¿Cómo estás viendo la lucha social luego de de esto que ha dicho el presidente Daniel Noboa y su paquetazo, como nos dice la CONAIE? Bueno, nosotros podemos apreciar que en estas circunstancias tenemos de una parte una radicalización de la violencia del Estado, la violencia represiva, una persecución a los dirigentes sociales. Por ejemplo, en estos días el Estado ha intervenido en las autoridades financieras y monetarias para congelar todas las cuentas y todos los activos de las organizaciones indígenas, organizaciones sociales y líderes comunitarios. Pero por otra parte tenemos una especie de baratillo de ofertas de bonos, si tú quieres, sin ningún tipo de planificación pública, sin ningún tipo de política pública que los acompañe, en donde se entregan $1,000, $500, etcétera, a justamente estos sectores organizados que son susceptibles de manifestarse en contra del gobierno. Entonces tenemos una doble política, una política de una represión y persecución muy dura y, por otra parte, una política de populismo y clientelismo utilizando los recursos estatales. Sí, en medio de todo esto vamos a seguir viendo algunos otros elementos. Este paro nacional en rechazo a la eliminación del subsidio. El gobierno nacional pues militariza, por ejemplo, la ciudad de Latacunga. El precio del diésel aumentó, como decíamos, de esta forma abrupta de 1.80 a 2.80 dólares por galón y como parte de un ajuste económico, pero el rechazo ha sido contundente. Se generó toda una ola de protestas por la eliminación del subsidio, un combustible clave para el transporte y la economía popular, especialmente en Latacunga, que, como decíamos, fue militarizada, ya que esta región ha sido históricamente uno de los principales escenarios de resistencia indígena frente a las políticas estatales consideradas regresivas. Pablo, lo que vemos es la respuesta del gobierno ecuatoriano, represión y se amplía el estado de excepción. ¿Cómo estás viendo esa medida en torno a todo este escenario? Mira, la presidencia está en la capital de la República, que es Quito. Sin embargo, el presidente ha decidido trasladar la presidencia de la República a la ciudad de Latacunga, que está a 1 hora y media al sur de Quito y que además es la cuna de lo más fuerte que tiene el movimiento indígena, que es el movimiento indígena de Cotopaxi. Además, es el lugar de origen del líder indígena Leonidas Issa, quien llevó adelante las movilizaciones de 2019 y 2022, justamente en contra de medidas como esta. En consecuencia, el presidente Daniel Noboa pone el conflicto social en una dinámica de confrontación directa con los líderes indígenas. En vez de intentar dialogar, intentar construir algún tipo de puentes y de comunicación con la sociedad, lo que el presidente Noboa hace es confrontar directamente y además trasladar la sede de la presidencia a uno de los sitios más emblemáticos de la resistencia indígena en un claro propósito de confrontación directa con las organizaciones indígenas. Al mismo tiempo extiende el estado de excepción y decreta el toque de queda en varias provincias de la sierra del país para tratar de controlar desde la militarización cualquier tipo de protesta social. A pesar de eso, la protesta social se ha dado en varias provincias del país y es un proceso que probablemente se continúe extendiendo a lo largo de estos días. Sí, y se espera, Pablo, esto para terminar, el alza derivado de todo este aumento, pues golpea a transportistas, agricultores, consumidores en Ecuador. ¿Qué implicaciones estás viendo desde la economía? Mira, el diésel es el combustible de la producción. El diésel lo utilizan desde los pescadores artesanales, el transporte comunitario, el transporte que va con productos de la sierra a la costa y a la Amazonía. Por lo tanto, es un combustible que atraviesa como un vector a muchas cadenas productivas. El momento en que se altera el precio de este combustible, se altera obviamente
todo, absolutamente todo el proceso productivo y descarga esa afectación directamente en los precios al consumidor, lo que reduce la capacidad adquisitiva de los trabajadores, de los campesinos, de los indígenas y de los comuneros. Es naturalmente obvio, si se quiere, una expresión de rechazo a esto que además no contribuye en absoluto a solucionar los problemas del país. No significa que el gobierno con estos recursos va a traducirlos en obra pública o en salud, educación o investigación científica. Todo lo contrario, no, el gobierno ha desmantelado la salud pública, ha desmantelado, fíjate tú, la investigación. En este momento el país ya no tiene las instituciones de investigación científica, simplemente las desmanteló. ¿Qué va a hacer el gobierno con estos recursos que obtenga? Los va a transferir directamente para el pago de la deuda externa, de conformidad con las directrices diseñadas directamente desde el Fondo Monetario Internacional. Sí, y Pablo, porque efectivamente se ha dicho desde el gobierno también como una medida para paliar esta situación en la canasta básica sobre todo y mitigar el impacto, se ha dicho que hay compensaciones para transportistas, créditos a bajo costo en el sector productivo, ampliación del bono de desarrollo. Aseguró que estas acciones, dice el gobierno, van a impedir el aumento en la canasta básica. Es populismo y clientelismo para tratar de controlar, si tú quieres, la indignación popular, la movilización y el descontento social que han provocado estas medidas. Porque la intención del gobierno no es solamente mantenerla en un precio de 1,80 a 2,80, la intención del gobierno es a futuro llevarlo a precios internacionales para luego crear un mercado de importación de combustibles. ¿Por qué? Porque uno de los grupos económicos a los cuales él pertenece, que es el grupo Novis, que pertenece directamente a su tía materna o paterna, este grupo está muy interesado en crear empresas de importación de combustibles, pero para eso necesita que el precio sea atractivo y le genere rentabilidad. Entonces, lo que Novoa está haciendo con el Fondo Monetario es creando un mercado. Está creando el mercado de combustibles y poniendo precios a niveles internacionales para que ese mercado sea competitivo y ese mercado tenga rentabilidades suficientes que justifiquen la inversión que están haciendo estos poderosos grupos económicos. Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Muchas gracias, hasta la próxima. Allí para poder entender este escenario en Ecuador. Y bueno, despedimos esta primera parte del programa recordándole a la audiencia tiene tiempo de participar en la encuesta publicada en redes sociales y al final de la emisión analizamos los resultados sobre todo este escenario en Ecuador y el tema de la eliminación del subsidio al diésel, toda la protesta social en ese país. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Seguimos ubicados en Ecuador con toda la situación que ocurre en este país. Hablábamos en primer lugar desde lo político y desde lo económico con todo el tema de la eliminación del subsidio al diésel. Y bueno, por otro lado hay el tema de la crisis de seguridad, un motín en la cárcel de Machala dejó 14 fallecidos, incluido un guardia penitenciario junto a otras 14 personas que lamentablemente resultaron heridas, enfrentamientos entre bandas rivales, involucraron también explosiones, granadas y disparos que comenzaron en la madrugada. Hay reos que secuestraron a policías, robaron armas, provocaron fugas, aunque 13 ya fueron recapturados según en el informe oficial. Este episodio para muchos refleja la grave crisis carcelaria en Ecuador. Desde 2021 han muerto ya 500 reclusos en masacres de este tipo entre bandas narcotraficantes. A esto se le suma el hacinamiento crónico, teniendo en cuenta que la cárcel de Machala fue diseñada para 600 reos. Hoy en día alberga más de 1.200. Ocurre en medio de las protestas, como decíamos, con la eliminación del diésel, pero también dentro de lo que se considera una crisis multidimensional, ¿no? En el tema de la salud, en el tema, por supuesto, de la seguridad, de la economía en general, pues ha sido precisamente uno de los episodios que se ha reflejado el día de hoy.
Y vamos a compartir un poco este escenario con Hernán Reyes, analista social, político y profesor universitario. Hernán, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Bienvenido. No, con mucho gusto. Encantado. Saludo a la audiencia. Hemos dicho sobre una crisis en Ecuador y un nuevo capítulo desde el tema carcelario que sin duda en los últimos años pues, ha sido tema de debate en Ecuador. ¿Cómo estás viendo el escenario hoy en día? Bueno, la violencia en Ecuador se ha disparado en todos los niveles y en todo tipo de crimen. El sistema carcelario se convierte en un tema nuclear en este sentido porque es de alguna manera el lugar desde donde inclusive siguen controlando las mafias del narcotráfico y del crimen común. Los asesinatos, los sicariatos, las extorsiones y los secuestros que se cometen fuera de las cárceles, pero al interior de las cárceles y con esa especie de autogobierno que tienen las mafias, a falta de un control estatal, a pesar de que el presidente Noboa militarizó las cárceles prácticamente desde el inicio de su gestión hace poco menos de 2 años. Todavía los enfrentamientos entre bandas rivales han cobrado no 500, como se dijo, sino más de 600 víctimas desde el 2021 al 2026 por asesinatos de distinto tipo y por masacres masivas que se han dado al interior de los recintos carcelarios. Sí, quería preguntarte sobre las medidas de Ecuador. Tú comentabas desde el inicio de la gestión de Daniel Noboa, se ha hecho algunos anuncios, sin embargo la situación sigue francamente peor. Dentro de todo esto se incluye un aumento al impuesto al valor agregado en 2024 para generar recursos precisamente al combate al narcotráfico en medio de la crisis de seguridad que vive este país. Sin embargo, continúa la misma sensación de inseguridad y lo que considera la población en general ha sido uno de los grandes interrogantes de ahora en más para Daniel Noboa. ¿Cómo calificas las acciones teniendo en cuenta pues, lo que ocurrió el día de hoy? Bueno, totalmente fallidas. El famoso llamado Plan Fénix, que fue el que blandeó Noboa desde el inicio de la gestión, diciendo que era el plan estratégico para controlar los niveles de violencia en el Ecuador, incluyendo el control del sistema carcelario. Es un completo fracaso, a pesar de que hace ya muchos meses el presidente Noboa incrementó 3 puntos al impuesto al valor agregado, un impuesto que se paga por todas las transacciones comerciales que se hacen en el Ecuador, subiéndolo de 12 a 15% para, según dijo, recuperar ingresos que iban a ser invertidos en seguridad. Como dije al inicio, las cifras demuestran que el Ecuador se convierte en este momento en el segundo país a nivel mundial en temas de inseguridad, por lo tanto, muestra al mismo tiempo que o bien esos recursos no se invirtieron en lo que se dijo que se iban a invertir, bien no existe una estrategia, como han dicho muchos expertos, una estrategia adecuada para enfrentar el crimen organizado dentro del sistema carcelario y fuera del mismo, o bien efectivamente el presidente Noboa es un político que a pesar de que hace muchos ofrecimientos, termina incumpliéndolos todos para, como se dijo en la entrevista anterior, simplemente ocuparse de poner en práctica el plan del Fondo Monetario Internacional, cumplir con el Fondo Monetario Internacional, dejando en la indefensión y haciendo que el país entre en una zozobra no vista nunca antes. Sí, vamos a ver justamente los datos, si me permites, para que la audiencia pueda conocer un poco, Hernán, de lo que ocurre y lo que pues, desde los organismos internacionales se ha evidenciado. El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Ecuador denunció que en 2025 394 personas han muerto en cárceles de Guayaquil, principalmente debido a la falta de atención médica. La organización responsabiliza al gobierno del presidente Daniel Noboa por la gestión penitenciaria militar instaurada desde marzo de 2024, que ha provocado condiciones inhumanas, graves deficiencias en alimentación, en visitas familiares, de programas de rehabilitación y atención sanitaria. Este comité exige la declaratoria inmediata de emergencia en el sistema penitenciario, priorizando los centros de Guayas, Esmeraldas y Cotopaxi, así como la restitución de servicios básicos y auditorías independientes. También ha advertido que estas muertes evitables podrían configurar crímenes
de lesa humanidad y anuncia que continuará con acciones legales ante organismos internacionales para garantizar los derechos de los reclusos. Hernán, en medio de un escenario internacional bastante complejo y sobre todo con el tema del narcotráfico, ya se ha evidenciado, por supuesto, en los últimos informes de la ONU, pues el papel que ha tenido Ecuador en ese escenario, cargamentos de droga que se detectan de manera regular en exportaciones incluso de banano, vinculados en Ecuador, incluso algunos llegan a decir que hasta en la familia del presidente Daniel Noboa. ¿Cómo estás viendo el escenario del narcotráfico hoy en día en Ecuador y por supuesto sobre estas denuncias desde el Pacífico y la vinculación que tiene pues el narcotráfico transnacional hacia Estados Unidos y con toda la situación, por supuesto, desde Venezuela, por otro, donde también se ha intentado no crear una matriz de opinión sobre todo este tema y que vincule a Venezuela? Bueno, hay quienes han llegado a calificar el gobierno de Noboa o la institución estatal en el gobierno de Noboa como un narcoestado. Y esto tiene que ver con no solamente el hecho de que el narcotráfico en el Ecuador siga siendo el mayor negocio ilícito que produce una cantidad no determinada de ganancias. Se habla de entre 2.000 y 4.000 millones de dólares, con cifras conservadoras en el sistema bancario, sino que se ha llegado inclusive a señalar que empresas vinculadas con el grupo Noboa, la corporación económica más grande del Ecuador, de la cual obviamente pertenece el presidente de la República, Daniel Noboa, y allegados suyos, es una de las empresas que finalmente ha resultado señalada como parte justamente de cargamentos que han llegado a Europa y Estados Unidos, cargamentos de banano fundamentalmente, donde se ha encontrado fundamentalmente cocaína. Esto quiere decir que así como no se ha controlado la economía ilegal de este sector ilícito del narcotráfico, no se ha intervenido en cuentas bancarias o de instituciones financieras, a pesar de que inclusive ya existen marcos normativos más que suficientes. No es menos cierto que hay también una contaminación y una corrupción en las fuerzas militares que están presentes en las cárceles y que en muchos de los casos, inclusive militares en servicio activo y pasivo, han sido detenidos prestando seguridad a delincuentes y grupos de narcotraficantes. La situación es tremendamente grave, puesto que a ojos vistas la ineficacia, la ineptitud del Estado para controlar este gran negocio ilícito raya casi en la indolencia o en la indiferencia. Para algunos, inclusive, mientras exista este floreciente negocio con toda su manto de violencia que despliega en todo el país, el presidente Noboa tendrá pretexto suficiente para poder seguir con el declarado estado de conflicto interno armado y poder, en un momento determinado, bajo el pretexto de luchar contra el crimen organizado, frenar, como lo está haciendo ahora en estos mismos momentos, todo brote de descontento y de malestar social frente a las políticas que ha aplicado en estos casi 2 años de gestión en sus dos periodos, el transitorio y el periodo ordinario. Hernán, por último, 16 de noviembre, consulta popular para ver si regresan o no las bases militares extranjeras en el país que pretende Daniel Noboa, informó precisamente la autoridad electoral. ¿Qué esperar de este escenario? Bueno, el presidente Noboa ha creado un relato ficticio, por supuesto, a través del cual hace creer a una parte de la población ecuatoriana que con los acuerdos y con las cercanías que tiene con el gobierno norteamericano, la presencia de bases militares en Ecuador puede ser la panacea y puede ser la solución para controlar lo que él no ha podido hacer, controlar el crimen organizado y el narcotráfico. Sin embargo, tenemos en Ecuador una experiencia muy mala, muy negativa, cuando estuvieron los norteamericanos y tuvieron una base militar en la ciudad de Manta, en un puerto del Pacífico. En ese entonces existieron varios informes de organismos de derechos humanos que detallaron los niveles de abuso, de violencia, inclusive que se generó
eh, hubo niveles de prostitución en la población local, hubo niveles de abuso, de violencia, etcétera, por parte de los militares extranjeros en esa ciudad. Y por lo tanto, ni siquiera es que dejaron, digamos, una dinamización económica, como al principio también se creyó, sino que a la larga todo lo tenían concentrado dentro de su propia base y la economía local tampoco tuvo ningún beneficio de su presencia. En este caso, Noboa necesita de las elecciones para poder tener un poco más de aire fresco, luego de que ha caído la confianza de la población en su gestión, sobre todo en los últimos meses. No es significativo todavía, pero es una caída constante. Y por ende, no solamente quiere poner preguntas como esta para poder obtener de alguna manera el acuerdo de la población, sino que también llega a querer pretender escribir una nueva constitución llamando a Asamblea Constituyente, para lo cual este fin de semana casi estuvo al borde de salirse completamente del marco democrático y prácticamente desconocer de manera abierta y explícita a la Corte Constitucional en el Ecuador. Por ende, estamos en una situación conflictiva, no solamente a nivel de las protestas que se empiezan a generalizar en el país, sino también a nivel del desconocimiento y la destrucción de las bases institucionales del Estado por parte del presidente Noboa, que ya se le están acabando los relatos y los pretextos para hacer ver a la población ecuatoriana que algo está haciendo con respecto al crimen organizado, algo que, por supuesto, hasta ahora prácticamente está en focas cero. Se entiende el análisis, Hernán. Muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Hernán Reyes, analista social, político y profesor universitario, sobre la situación en Ecuador. Antes de terminar, revisamos los resultados de la encuesta que publicamos más temprano a propósito pues, de la situación en Ecuador. Le hacíamos la pregunta precisamente sobre la situación de Daniel Noboa, que elimina subsidio al diésel y aviva las manifestaciones. ¿Qué ocurre en Ecuador? Pues allí tenemos las opciones y un gran porcentaje, 56%, dice falla la receta, las políticas neoliberales de Daniel Noboa. A todos ustedes, muchísimas gracias por participar de la encuesta, por brindarnos su opinión. Y les recuerdo www.telesurtv.net con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo, y en Telegram, el servicio informativo de Telesur, 24 horas del día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.